Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Geraldina Carreño y me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a esta emisión de su noticiero a las 8 con toda una hora de la información más sobresaliente de este día, tanto en el ámbito general como deportivo y también de cultura. Gracias a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizan a través de Mexicanal allá en Estados Unidos y al sur de Canadá, y a usted que nos sigue aquí fielmente en Morelia y en el interior del estado, en todas las regiones a las que llegamos y contamos con su valiosísima preferencia. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Eric Serpa. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches, Gera. También te saludo con el gusto de siempre, al igual que usted. Gracias por acompañarnos aquí a las 8. Alejandra Almanza, intérprete de lengua de señas mexicana, todo un equipo profesional de trabajo. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Saludamos a las personas que nos siguen en www.sistemamichoacano.tv y desde luego a través de la radio pública del estado de Michoacán. Gracias por acompañarnos. Le invitamos, como cada noche, a establecer comunicación a través de las redes sociales. Recuerde que lo más importante para este espacio es su opinión. Nosotros iniciamos aquí a las 8. Vinculadas a proceso, 2 personas por la desaparición del activista Antonio Díaz Valencia y abogado Ricardo Lagunes García. Sin embargo, la Fiscalía de Colima no cuenta con los avances en la investigación. Para su localización le tendremos los detalles. El Ayuntamiento de Morelia el día de hoy ofreció disculpas públicas a la familia de Julio César Chagoya Salcedo, quien fue asesinado por ex policías municipales hace casi cerca ya de 3 años. Reviven en la entidad el servicio de Ángeles Verdes. Le tendremos lo ocurrido en el pueblo mágico de Cuitzeo. Además, este día fue presentado en Palacio Legislativo el cuento El pez y el achoque, en coordinación con el Congreso Estatal y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Iniciamos aquí a las 8. Comenzamos en el mejor lugar para informarse, que es aquí con nosotros. Y el Ayuntamiento de Morelia, como institución, ofreció una disculpa pública a la familia de Julio César Chagoya Salcedo, quien fue asesinado por ex policías municipales en agosto del 2020. En sesión ordinaria de Cabildo y a nombre del Ayuntamiento de Morelia, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar ofreció una disculpa pública a la familia Chagoya Salcedo por la forma en que uno de sus integrantes, Julio César, mejor conocido como Julín, fue privado de la vida a manos de 2 ex policías municipales, hecho ocurrido en el mes de agosto del 2020 en el fraccionamiento Jardines del Toreo. En especial, el día de hoy nos reunimos en este honorable cabildo, integrado por mujeres y hombres, para reiterar nuestro apoyo a la familia Chagoya Salcedo, a quienes acompañamos en su dolor. Como autoridades responsables, nos pronunciamos en memoria de Julio César Chagoya Salcedo, ofreciendo una disculpa pública por los hechos acontecidos durante la administración municipal anterior. El edil moreliano señaló que este hecho sucedió durante la pasada administración, cuando se tenía una policía abandonada y en el olvido, a la cual no se capacitó ni se dotó de los elementos necesarios para poder realizar sus actuaciones a cabalidad. Lo anterior, con la plena convicción de que en la actual administración que encabezo se continuará con el compromiso de garantizar el respeto a los derechos humanos de toda aquella persona que se encuentre dentro de nuestra jurisdicción y el derecho a la no repetición de actos arbitrarios. Durante la sesión estuvo presente la familia de Julio César, quien aceptó la disculpa pública al señalar que con esta acción se marca un precedente en el estado de Michoacán. El día 12 de agosto del año 2020, en el residencial Jardines del Toreo, Julín fue víctima de la falta de capacidad, adiestramiento y conocimiento de los protocolos de actuación a seguir, la cual originó un crimen cobarde y violento, mismo que ya ha sido demostrado con el fallo condenatorio por homicidio calificado. Nosotros siempre nos conducimos con la verdad de los hechos. Julín jamás desarmó, forcejeó o hirió a ningún elemento policíaco.
Tampoco se trató de un robo a casa habitación y mucho menos utilizó un arma como falsamente se difundió en los medios de comunicación a la opinión pública. La madre de Julio César manifestó que luego de este hecho, la familia se sintió revictimizada al difundirse diversas versiones falsas de este acontecimiento. Cabe también señalar como familia, nos sentimos revictimizados, ya que las diversas versiones falsas que circularon, incluyendo a las de la excomisionada Julisa Suárez Bucio, quien se encargó de difundirlas tratando de ocultar los verdaderos hechos, enlodando y difamando el nombre y memoria de nuestro amado Julín, que al día de hoy, como ya lo mencionamos, se cometió este cobarde crimen a manos de estos dos elementos, por lo cual nos pronunciamos para que cumplan la capacitación y profesionalización a la Policía Municipal sobre los protocolos de actuación y el respeto a los derechos humanos. Cabe señalar que los dos expolicías municipales ya fueron declarados culpables de este homicidio y se encuentran en espera de sentencia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Leticia Arruano. Morelia está convertida en una zona libre para el ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Esto lo declaró Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del Revolucionario Institucional en el estado de Michoacán. Lamentable que Morelia, la ciudad capital del estado, esté convertida en una zona franca para el ajuste de cuentas entre los delincuentes y sin que las autoridades hagan absolutamente nada. Lo malo de esta situación es que dentro de esta también se llevan entre las patas a los ciudadanos morelianos y esa es una responsabilidad del alcalde y de su comisionado de seguridad, que más bien debería estar en una gerencia de alguna tienda departamental que en la policía, dijo hoy el líder del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes. En rueda de prensa señaló que hoy se hace necesario y se le exige al alcalde tome cartas en el asunto, aunque pareciera que la necesidad de conservar en el cargo a Cusi tiene que ver más con los negocios que Alfonso Martínez Alcázar está acostumbrado a hacer desde la administración pública. Morelia está convertido en una zona libre para el ajuste de cuentas. Así es Morelia, zona libre para el ajuste de cuentas. Así como hay zonas libres de impuestos, aquí Morelia es una zona libre para que ajusten las cuentas los delincuentes y todo se quedará en un tema de delincuentes. El problema es que luego se van personas que no tienen nada que ver, se van entre las patas. Lo que pasó en la Plaza U, que no debemos de olvidar, ese es el tema, que como pasan cada día cosas más graves, sean maestros. Lo que pasó en los centros estos nocturnos, en los antros, como les dicen ahora los chavos, pues yo me quedé en los tiempos se quedan con discotecas, cómo incendiaron los carros, en Polonia. Valencia Reyes recordó solo algunos de los casos que han sucedido en Morelia y que en la realidad tienen en la incertidumbre a los morelianos aún y cuando las cifras del INEGI a las que se refiere el alcalde digan otra cosa. El incendio de 3 bares en Tres Marías, los hechos lamentables en Plaza U, el incendio de 6 automóviles en un fraccionamiento privado, el ataque a personas en el IMSS Charo, la ejecución dentro de un panteón a 2 personas, entre muchos otros casos. También señaló que la disculpa pública en el caso de Julín no es válida si esta no va acompañada de acciones reales contra la delincuencia y con capacitación constante a la policía para que nunca más se cometan este tipo de actos. Señaló que aún y con todo esto no entiende por qué la necedad de Alfonso Martínez Alcázar de conservar ese mismo modelo de policía y sobre todo conservar en el cargo a Cusi. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. 2 personas se encuentran vinculadas a proceso por la desaparición del activista Antonio Díaz Valencia y también del abogado Ricardo Lagunes Gasca y sin embargo aún no se cuenta con avances en la investigación para su localización. Fueron vinculados a proceso 2 personas por la desaparición de los activistas de derechos humanos y defensores de la tierra, Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, de quienes se desconoce su paradero desde el pasado 15 de enero, luego de que asistieron a una asamblea comunitaria en el municipio de Aquila, Michoacán. A pesar de la confirmación por parte de la Fiscalía General de la República respecto a la vinculación
de José N. y Fernando N. por delitos de desaparición cometida por particulares, aún no se cuenta con avances en las investigaciones para dar con el paradero de las víctimas. No obstante, según señalan organizaciones no gubernamentales, los ahora indiciados habrían mantenido disputas legales con Antonio Díaz y Ricardo Lagunes por la representación de la comunidad indígena Nahua de San Miguel de Aquila frente a la minera Ternium dedicada a la extracción de hierro y la fabricación de acero. Su desaparición se dio en el estado vecino de Colima. A través de un comunicado emitido por parte de defensores civiles, el hecho de confrontación y posterior desaparición se enmarca en un contexto de denuncias por parte de integrantes de la comunidad en contra de la empresa minera, a la que acusan de fomentar la fractura del tejido social por intereses de expansión y lo cual implica afectaciones severas al medio ambiente. En tanto, se está a la espera de que la Fiscalía de Colima y la Fiscalía General de la República avancen en la localización de los activistas y se procese legalmente a los perpetradores de su desaparición, quienes aseguran deben ser juzgados también por otros presuntos delitos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y sobre este tema, este medio público de comunicación contactó a la familia de Antonio Díaz Valencia, quienes aseguraron que la Fiscalía General de la República los mantiene informados del proceso y se les comunicó desde el momento en que fueron giradas ambas órdenes de aprehensión. Aseguraron que, dada la naturaleza de los hechos en los que fueron desaparecidos tanto Antonio Díaz como Ricardo Lagunes, es evidente que existen más personas involucradas. Sin embargo, al momento continúan sin indicios de dónde pudieran encontrarse los activistas. En ese sentido, lamentaron que la Fiscalía General del Estado se haya lavado las manos al momento de informar que la desaparición tuvo lugar en el estado de Colima y no en Michoacán, motivo por el cual la búsqueda en nuestro estado fue suspendida. Aunado a ello, la Fiscalía de Colima se mantiene omisa y también revictimiza a los familiares de los desaparecidos. Señalan además que no les interesa el tema de la desaparición forzada. Es por ello que no actúan en consecuencia, precisar que es la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas la que lleva a cabo las tareas de investigación y localización. A decir de los familiares, el que se tenga a 2 personas ya vinculadas a este proceso es gracias al equipo de abogados de Ideas, quienes aseguran les han abierto muchas puertas. La exigencia de la familia sigue siendo la misma que el pasado 15 de enero del 2023, la aparición y presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes. Y vamos a la pausa. Hacemos una pausa y desde luego, como cada noche, le invitamos a establecer comunicación vía WhatsApp al 44 38 66 09 01. Pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, en entrevista con Antonio Soto. Trabajamos fuerte el 2011 para ganar la gubernatura en Michoacán, en ese tiempo con Silvano Aureoles. A ver, no, yo no me voy a otro partido político, no es mi intención hacerlo. Prefiero ahora ver qué aporto al gobierno del estado de Michoacán. En política los amigos son de mentiras y los enemigos son de veras. ¿No eres silvanista? Fui perredista 33 años. El cristal te acaba muy rápido, quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. En la democracia, la decisión de la ciudadanía es primero. Por ello, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán protege tus derechos político-electorales como el de votar y ser votado. Trabajamos con total transparencia para dar certeza y legalidad en los procesos electorales. Nuestras resoluciones son cada vez más incluyentes y abiertas, garantizando el acceso a la justicia. Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Trabaja por ti. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada del programa más disruptivo del sistema michoacano de radio y televisión.
Son más gays que nosotras, la verdad. Buenas noches. Quieren ya casi encuadrarse también como... Todo lo que tú querías saber y no te animabas a preguntar. No, la verdad es que te acostumbras a ver de todo. Las violencias de ser mujer, sino las violencias de ser una persona trans, que es como una doble violencia. Todo el sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Esta es una buena noticia. Fue reactivado en Michoacán el servicio de Los Ángeles Verdes que prestan auxilio turístico y también información en ese ámbito. Entrega de unidades de auxilio, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, reactivaron el servicio de Ángeles Verdes en Michoacán para brindar atención a viajeros en zonas turísticas e industriales. Ramírez Bedoya comentó que de las 14 unidades contempladas, 7 son adquiridas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz y el resto las entregará el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo. Porque el objetivo es revivir, rescatar el programa de Ángeles Verdes que estaba prácticamente moribundo. Y con todo lo que nos dijo don Miguel Torruco, pues queda claro que era muy necesario rescatarlo, revivirlo y ponerlo al servicio en las carreteras de México y en las carreteras de Michoacán. Van a ser 14 unidades, las que adquirimos como gobierno del estado vienen del Fortapaz, del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, con una inversión superior a los 8 millones de pesos. Este fondo no es solamente para policías o solamente para armas, sino es también para servicios que dan seguridad, como este servicio que va a fortalecer la confianza, la certeza de nuestras carreteras. El secretario de Turismo del Gobierno de México mencionó que hoy se cumple el compromiso de renovar el parque vehicular de Los Ángeles Verdes en Michoacán y con ello se reactiva el servicio para prestar protección, auxilio e información turística, permitiendo hacer viajes seguros. Por su parte, Alejandro Zúñiga Bernal, director general de Servicios al Turista de Ángeles Verdes, llamó a la población a descargar la aplicación de Los Ángeles Verdes 089 para poder recibir el servicio de forma más rápida y compartió que ahora existe la tecnología adecuada para brindar un apoyo más cercano y eficaz. Para la radio y la televisión pública de Michoacán. San Pedro, en Uruapan, fue nombrado como el primer barrio mágico en Michoacán, pero ¿en qué consiste esta cualidad mágica de San Pedro? A continuación, se lo presentaremos. Autoridades de los 3 ámbitos de gobierno presenciaron el nombramiento de San Pedro en el municipio de Uruapan como barrio mágico. Para el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, se trata de una distinción que se otorga a destinos emblemáticos del país. Son 9 barrios en Uruapan y definitivamente pues cumplió con todas esas características que nos llevó a tomar la decisión. No es una decisión arbitraria, ni de contentillo, ni de ocurrencia. Aquí hay fuerza de espíritu, aquí está la fuerza de los urapenses y de gran parte de Michoacán, que ven en Uruapan ese paraíso terrenal. Resaltó las cualidades de este barrio como el río Cupatizio, la fábrica de textiles San Pedro, la danza de los aguadores, así como el centro cultural que se edifica a un lado de la fábrica. Se trata de un reconocimiento de la tradición e identidad de artesanos, cocineras, además de la riqueza e historia del pueblo. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Es momento de conocer la información de la cultura. Aquí a las 8 le presentamos los detalles en este bloque. Derechos humanos, valores, la cultura y tradición de Michoacán son los temas centrales del libro presentado por Silvia Gómez Mondragón, que lleva por nombre El pez y el achoque. Los derechos humanos, en él se trabaja todo lo que es la inclusión y la discriminación. 2, se trabajan los valores y las emociones, que son aspectos bien importantes para un aprendizaje significativo. Y 3,
trabajamos lo que es la cultura y las tradiciones de Michoacán. Nuestro lago de Pátzcuaro, nuestro pez blanco, el achoque, el jarabe de achoque, los lirios, todos estos elementos intervienen en esta publicación. En el marco de las jornadas de difusión de la campaña Conoce tus derechos realizada por el Congreso local, este martes Grisel Tello Pimentel, presidenta del DIF Michoacán, en su intervención e interacción con los alumnos y niños del internado Nueva España de la capital michoacana, celebró los esfuerzos de todas las instancias involucradas para generar políticas en beneficio de los niños, niñas y adolescentes de la entidad. Lo que nosotros queremos trabajar en conjunto, todos los órdenes de gobierno, es que los niños, las niñas y los adolescentes sepan que tienen derechos y que nosotros tenemos la obligación de respetarlos y de procurarlos. Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia del Congreso Estatal, señaló que con estas actividades se trabaja en favor de los derechos de los infantes de la entidad. Ustedes saben que nosotros como personas adultas somos responsables de su cuidado y también de entregarles herramientas para que se conviertan en adultos sanos y felices. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez, señaló las características de la publicación que coadyuvará a que los niños entiendan de manera lúdica sus derechos. Es un libro para colorear y un cuaderno para el docente, para precisamente a niños, niñas y adolescentes y a personas de edad mayor o a adultos mayores puedan entender los derechos humanos de una forma más asequible, más lúdica. Finalmente, los infantes tomaron protesta como cuidadores de los animales y vigilantes de los derechos humanos. Imágenes de Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. En el marco del Día Internacional del Libro, se anuncia la cartelera de actividades que se realizará del 25 al 30 de abril en Morelia, Tacámbaro y Pátzcuaro. Es así que la titular de la SECUM, Tamara Sosa Alanís, detalló que este martes comienzan las jornadas con presentaciones de libros, talleres literarios, antologías, conversatorios y poesía en diferentes recintos culturales. En Morelia, la agenda inicia el martes 25 de abril con la antología Los Conductos del Fuego y el día 26, El Rumor de la Hierba, ambas en el Centro Cultural Clavijero. En cuanto a las actividades en la Feria del Libro y La Rosa, el 29 de abril se ofrecerá el conversatorio Feminismos y Escrituras desde la Periferia, y el 30 la presentación de 2 libros, Relatos Indocumentados y Manifiesto sobre la Diversidad Lingüística. Asimismo, los días posteriores habrá actividades conjuntas junto con la Feria Internacional del Libro de Tacámbaro y en Pátzcuaro, actividades programadas a partir del 27 de abril con la presentación del libro Inventoras de la Matria, posteriormente el día 29, Fanzine Literario Borde y la lectura de la poesía del taller Intramuros. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Marginación, la discriminación. Carecíamos de las necesidades básicas. Estaban pues como abandonados. Para dar a conocer y hablar sobre la lucha que los pueblos indígenas de Michoacán han enfrentado en los últimos años, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentará el documental Esto no es una insurrección, historias del autogobierno de Michoacán. Así lo dio a conocer el director del documental, Carlos Guevara Velázquez. Retratar esta situación de la lucha que se ha venido dando desde hace 12 años y que a partir de Cherán se adhieren muchas comunidades siguiendo este ejemplo para el uso del ejercicio de derechos y obligaciones. Quien señaló que fue un trabajo que se realizó en conjunto y con la compañía del colectivo Emancipaciones. Nosotros ya estábamos arriba de las camionetas, muy enjundiosos, muy puestos para salirnos a recorrer los caminos de Michoacán para retratar esto. Y los compañeros nos pusieron el freno, nos dijeron, no, pues, momento, cuidado, Michoacán no es cualquier cosa, no es sencillo. Entonces, ellos nos ayudaron a estructurar todo esto, a trabajar con este colectivo, de modo que se hizo una planificación, se hizo todo un consenso. Orlando trabajó con nuestras comunidades para que nos autorizaran visitarlos de la manera adecuada a sus protocolos, ¿no? Fue tanto el coraje, el dolor que nos impulsó a saber, a investigar, para nosotros regirnos por nuestras propias costumbres. Tenemos que formar un frente. Pues se intenta generar un documento que recopile la experiencia
de más de 11 comunidades que han accedido al autogobierno. Sus luchas, sus motivos, sus razones, singulares pero también generales, van a encontrar eso, digamos, las violencias estructurales que han sufrido las comunidades indígenas que van tomando forma en cada una de las regiones de Michoacán. El documental aprobado por las comunidades indígenas busca proyectar la realidad que viven y su lucha por una real autonomía, destacó el también abogado de dichas comunidades. Aquí sí el pueblo decide. Que todo el pueblo se una y que todos tomemos decisiones. Primero fue necesario discutirlo al interior de las comunidades, de los consejos comunales, para ver si era su deseo que se realizara este documental. Una vez que se consideró que era necesario, que era bueno, que era pertinente, pues se da todo un proceso que efectivamente ya comentó, resumió Carlos, porque además lo resumió, es un proceso de trabajo que ellos hicieron bastante largo. Que nos dejen, que nosotros podamos decidir nuestras formas de organizarnos. También se convierte en un testimonio que ayudará a generar una transformación no solo en las comunidades de Michoacán, sino de México y en todo el mundo, puntualizó Orlando Aragón. Entonces este documento también para nosotros es un testimonio para las generaciones futuras, para efectivamente las otras organizaciones, los otros pueblos de la Ciudad de México, de Guerrero, de Chiapas, de Puebla, con los que el Frente tiene relación y con los que también intentamos contribuir solidariamente a sus luchas para generar pues justamente una transformación, no nada más en Michoacán, sino en México, porque la lucha de los pueblos indígenas no es nada más de Michoacán, es de México, de América Latina y del mundo, ¿no? La presentación del documental, que tiene una duración de 1 hora 20 minutos, se llevará a cabo el próximo 27 de abril a las 18 horas en el Teatro Mariano Matamoros de Morelia. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Es una insurrección. Continuamos con la información general. Habitantes de 49 colonias de Morelia con rezago social recibieron apoyo para mejorar sus viviendas. Valió el tiempo de espera. Luego de más de 2 años, centenares de familias morelianas que habitan en polígonos catalogados como rezago social recibieron su tarjeta electrónica del programa Por una Mejor Vivienda, que aplica por primera vez en la entidad el gobierno federal. El programa, de acuerdo con el coordinador de los programas del bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja, contribuye a la atención de propiedades con necesidades de mejoramiento o ampliaciones. Los beneficiarios, que habitan en 49 colonias en moradas con paredes y techo de material no duradero como madera, plástico y láminas, con pisos de tierra y baños provisionales, recibieron 35,000 pesos en tarjeta electrónica. Es el encargo del presidente. El presidente está también lidiando contra la corrupción arriba. Así es que, además, quiero decir algo. Con los beneficiarios estamos constituyendo los comités de Contraloría Social, ¿sí? Eso nos está permitiendo, por ejemplo, en la aplicación de los recursos para el programa La Escuela es Nuestra, se constituye el Comité Escolar de Administración Participativa y también constituimos a la par el Comité de Contraloría Social. En el acto, Juliana Bugarini Torres, secretaria del Bienestar, reiteró la coordinación gubernamental, Federación-Estado, para que la justicia social llegue a los más necesitados. Lo más importante hoy para Michoacán y la riqueza más valiosa que tenemos son ustedes, es la gente. Y hoy lo que buscamos en Michoacán es que tengamos familias felices. Ya esas historias oscuras del pasado que hemos vivido, las hemos ido dejando. Y hoy con todas y con todos vamos trabajando, caminando con mucha esperanza para construir un Michoacán diferente. El programa Por una Mejor Vivienda dispersará más de 25 millones de pesos. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Y el coordinador nacional del programa Por una Mejor Vivienda, Humberto Jesús Trujillo, señaló que la transparencia y rendición de cuentas son los ejes de esta proyección para atender las necesidades de la población.
Bien, el programa este año creció mucho, tuvo un antecedente a partir de la pandemia en el 2020, fue parte de las estrategias de reactivación económica que echó a andar el presidente de la República y acabó en el 2022 e inicia este año el programa Por una Mejor Vivienda en 23 entidades, entre ellas Michoacán. Estamos en más de 156 municipios del país. Vamos a hacer un total de 57,000 acciones en todo el país y de las cuales hay 722 aquí el día de hoy en Morelia, con más de 25 millones de pesos que vamos a entregar el día de hoy aquí en Morelia. Y vamos a tener un presupuesto, estamos ejerciendo un presupuesto total de más de 2,000 millones de pesos en todo el país. En este momento despedimos y agradecemos a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizaron a través de Mexicana. Les esperamos mañana. Después de la pausa, más información para todo el estado de Michoacán. Sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión. Para nosotros disentir no es un problema, sino una obligación. No hay reglas. No, espérate, ¿hay reglas? Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo para volverlo a hacer de nuevo, porque nadie se había planteado el que el sistema en el que vivíamos estaba discriminando, oprimiendo. La violencia económica es la violencia que perpetúa a todas las demás. Todavía muchas mujeres no podemos acceder a una educación formal. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabes cuánta agua dulce existe en el planeta? El 71% de la Tierra está cubierta por agua, pero solo el 2.5% es agua dulce. Así es, tan solo el 2.5%. Y eso nos habla de su escasez a nivel mundial. Ahora, tomemos en cuenta que 2/3 partes de esta agua dulce está congelada en glaciares y, en consecuencia, su uso es muy limitado. Con respecto a las aguas subterráneas, te comento que estas cumplen un papel muy importante en el bienestar humano, porque protegen nuestras vidas al garantizar el acceso al agua potable y la de suministrar una amplia gama de bienes y servicios. Por eso, es vital salvaguardar los acuíferos para la salud y sobrevivencia de todos los seres que habitamos el planeta. Todo el sistema al pueblo. Tú no cuentas como mujer porque no tienes ni boobies ni nalgas. Y poquito a poquito como que empecé a tener un control en mi vida. La verdad no me acuerdo como específicamente por qué fue la primera vez que me pegó, pero fue una cachetada y empujones. No nos quedemos calladas, que no nos tenemos por qué avergonzar de esto que vivimos. Gracias por continuar con nosotros y dándole cobertura, seguimiento a esta Feria Internacional del Libro de Tacámbaro en su edición en este año del 2023. Le presentamos una entrevista con Jorge Salvaje, cuentacuentos, aquí a las 8. Mucho gusto saludar a Jorge Salvaje, quien es un joven hombre que, sin embargo, ha brevado de la tradición oral y de algo que es súper importante en la época que estamos viviendo, Jorge, que es la palabra hablada, porque además los libros han sido desplazados, los libros impresos, y ahora la palabra pues es maravillosa para poder contagiar esto que ha sucedido en la inauguración de la FILIT Tacámbaro. Claro, sí, la palabra, la oralidad ha estado siempre presente como un elemento importante en la compartición de cualquier saber, de cualquier actividad humana, y con los libros y la literatura es una aliada natural, ¿no?
Entonces creo que es muy importante fomentar la escucha y también el acto de hablar, que las niñas, los niños, los jóvenes sepan que su palabra tiene un peso y que la palabra es un instrumento que nos sirve para transformar el mundo y para hacernos presente en él. Entonces, pues a mí me honra mucho poder venir a hacer eso, a hablar, a venir a que mi palabra se escuche y escuchar la de todos los demás. Bueno, y además de tener el tino de seleccionar textos, ¿no? Historias que nos provocan a la imaginación, a los recuerdos, a la raigambre, a todo esto que es maravilloso y el poder de la palabra. ¿Cómo llegaste tú a las historias que has ido tejiendo entre todo lo que cuentas? Porque además pues haces una suerte de itinerancia a través del Fondo de Cultura Económica. Hoy estás en Tacámbaro, mañana en la Octavio Paz, en Ciudad de México. Pero esto sin duda pues es un regalo de la vida también, ¿no? Sí, es una fortuna que se deriva precisamente de eso, del descubrir la fuerza y la importancia que tiene hacernos escuchar. En el momento en el que yo empecé a hacer que mi voz se escuchara, hacerla consciente, en ese momento las cosas, mi vida se comenzó a transformar y las historias que elijo para contar tienen que ver con ello, con mis propios procesos de vida, pero también con lo que voy recopilando en mis andares. Hoy presenté unos cuentos que son un popurrí de libroálbumes, de obras escritas, con también una serie de anécdotas y de cuentos que me han ido narrando otros cuenteros tradicionales desde viajes a Colombia, a la costa de México y en muchos pueblos. Entonces de todo eso se hace una suerte de popurrí que se transforma en lo que hoy vemos, ¿no? En cuentos vivos, cambiantes, como es la cultura. Todo el tiempo se está transformando y se alimenta de toda la participación de todas las personas. Claro, se nutre de la imaginación, de la palabra, de esto que precisamente tiene que ser algo comunitario, ¿no? La palabra es comunidad y hoy nos damos cuenta convocando a jóvenes, a gente mayor. No importa el grado de estudios, lo que importa es precisamente ese ejercicio democrático de la imaginación. Sí, hay que desmitificar la idea de que los libros, la lectura, el arte en general son únicamente reservados para los artistas, para los escritores, para la gente con estudios, para la gente culta. No, el arte, la palabra, es de todos, de todas, y hay que tomarla y usarla a nuestro favor. Somos capaces de incidir en la vida colectiva, comunitaria, a través de nuestra actividad cultural, ¿no? Muy bien. Jorge, pues nos quedamos con ganas de seguir escuchando cuentos, pero por hoy nos despedimos. Gracias, un placer conocerte. Gracias. Un saludo a todas, a todos. Gracias. Es momento ahora de conocer los detalles de la información deportiva. Ya está listísima con ellos Ana Karen Rodríguez. Adelante, Ana. Muchas gracias, Gerardina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le traemos la información más destacada del deporte. Ya es más que un hecho que el portero moreliano Abdón Emanuel Calderón inició su participación con la selección nacional de sub-15, nada más y nada menos que en Italia. El moreliano Abdón Turrubiates Calderón fue llamado a la Selección Nacional de Fútbol 15 que participará en el 19º torneo de las Naciones Gradisca di Esunzo del 25 de abril al 1 de mayo en Italia. Cuenta con gran trayectoria y excelentes maestros, pues es nieto del exitoso entrenador de porteros en Monarcas, Tigres y la Selección Nacional con Tuca Ferretti, Abdón Calderón, e hijo del ex portero Emanuel Turrubiates. Se integró a la escuadra del Club León desde hace 1 año y medio en la categoría sub-14 de dicha institución, de donde fue llamado al representativo nacional. Como amateur jugó en el OAPAS y el Instituto Gestalt, en la Liga Municipal y en la Liga del IMSS. Intervino en la Copa Monarca en 2018 con equipo OAPAS, que dirigió el profesor Raúl Escutia Santoyo, donde recibió el premio al mejor portero del torneo de la categoría 2008. Igualmente intervino en el equipo filial de Dorados de Culiacán, sede Morelia, con el profesor Edgar Martínez, actual entrenador de Purépechas H2O. Finalmente participó en el Tauro FC de la Liga Municipal y la Liga Wenceslao Victoria Soto, donde quedó campeón. México está ubicado en el Grupo A, junto con Italia y Macedonia del Norte.
Por otra parte, Jareni Nava, la arte marcialista michoacana, ya está lista y buscará un título más al participar en el Campeonato Panamericano de Taekwondo que se realiza en República Dominicana. Este miércoles entra en acción la destacada arte marcialista michoacana Yareni Nava Córdoba, quien forma parte de la selección mexicana que representa al país dentro del Campeonato Panamericano Junior 2023 de Taekwondo. La multicampeona ya se encuentra en República Dominicana para intervenir en la competencia que se llevará a cabo desde el domingo pasado y concluye el jueves próximo. En esta ocasión, la talentosa taekwondoín participará en la categoría juvenil en la división de menos de 68 kilogramos, a la cual ingresó recientemente. De acuerdo a información proporcionada por su mamá, Yareni, este martes asistirá a la ceremonia de pesaje para entrar al tatami el 26 de abril. La ganadora del Premio Estatal del Deporte 2023 espera subir nuevamente al podio y mantener el título de campeona panamericana que consiguió en la edición anterior. Entre sus rivales a vencer se encuentran representantes de Argentina, Estados Unidos, Haití, Canadá, Brasil, Puerto Rico y Chile, entre otros. Este es el preámbulo de lo que serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador, que tendrán lugar del 4 al 7 de julio. La raquetista moreliana Natalia García Gálvez se muestra confiada y buscará repetir medalla en los Juegos Nacionales de la CONADE 2023. La tenista moreliana Natalia García Gálvez se mostró con la confianza de poder obtener otra medalla en los Juegos Nacionales de la CONADE, para los cuales ya logró clasificar y se prepara para repetir el logro del año pasado, donde consiguió presea de bronce en la categoría de 14 años femenil, junto con su compañera Paula Vargas Martínez, quienes se encuentran bajo la dirección de Eric y Pablo Pineda, que son sus entrenadores. Pues en que mi pareja de dobles y yo ya llevamos mucho tiempo jugando juntas, entonces tenemos buena comunicación y las dos estamos muy bien preparadas. Pues sí vienen duras, pero no es nada que nosotros no podamos vencer. Se dijo confiada de poder obtener otra medalla, para lo cual se encuentran entrenando fuerte junto con el resto de los seleccionados, que además de ellas asistirán también Alberto Villanueva Couto y Juan Pablo Beirana Guzmán en la división de 16 años varones. Natalia García lleva 4 años en la práctica del tenis y con 3 participaciones en Juegos Nacionales. El evento nacional del deporte blanco se realizará en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, del 13 al 20 de junio próximos, para el cual hay amplia confianza en que se consigan positivos resultados. No tendrá más eventos de fogueo previo a la justa a nivel república. Esperemos que sea así y obtenga más medallas. Por otra parte, si a sus pequeños les gusta la gimnasia rítmica, esto les puede interesar. Por festejos del Día del Niño, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte ofrecerá descuentos en la Academia de Gimnasia. Vamos con los detalles con Juanita Ruiz. Este miércoles entra en acción la destacada arte marcialista michoacana Yareni Nava Córdoba, quien forma parte de la selección mexicana que representa al país dentro del Campeonato Panamericano Junior 2023 de Taekwondo. La multicampeona ya se encuentra en República Dominicana para intervenir en la competencia que se llevará a cabo desde el domingo pasado y concluye el jueves próximo. En esta ocasión, la talentosa taekwondoín participará en la categoría juvenil en la división de menos de 68 kilogramos, a la cual ingresó recientemente. De acuerdo a información proporcionada por su mamá, Yareni, este martes asistirá a la ceremonia de pesaje para entrar al tatami el 26 de abril. La ganadora del Premio Estatal del Deporte 2023 espera subir nuevamente al podio y mantener el título de campeona panamericana que consiguió en la edición anterior. Entre sus rivales a vencer se encuentran representantes de Argentina, Estados Unidos, Haití, Canadá, Brasil, Puerto Rico y Chile, entre otros. Este es el preámbulo de lo que serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador, que tendrán lugar del 4 al 7 de julio. Después de la fecha establecida, el costo para formar parte de la Academia de Gimnasia Artística Incufide tendrá un costo de inscripción de 300 pesos. La disputa en la categoría de primeras especiales de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia está a punto de iniciar. Tras la derrota de Tierra Caliente y la victoria de la Universidad Michoacana, la disputa por el título en las primeras especiales de la Liga Municipal de Fútbol se pone candente, pues estos dos equipos igualaron en puntos dentro de la tabla general. De manera sorpresiva, dado el momento actual de ambos equipos, el conjunto de Independiente se impuso por la mínima diferencia al líder de la competencia, la escuadra de Tierra Caliente, con tanto de Alan Macías. Por su parte, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hizo lo propio frente a Coca-Cola al golear por 5-1 y H2O también superó al Country Club Las Huertas por 4-2 en algunos de los resultados de la fecha 20 de la justa.
Con estos resultados, Tierra Caliente se quedó en 54 puntos, mismos a los que llegó la Universidad Michoacana, por lo que la disputa por el título se intensifica entre estas dos escuadras y a la espera de que no tengan un mal momento en la recta final del campeonato que los baje de esas posiciones. Lo único que los diferencia son los goles a favor, cuya balanza se inclina a Tierra Caliente, que por esa razón continúa de líder del bloque a 8 juegos de que concluya la competencia oficial. Bueno, esto fue todo por parte de los deportes. Seguimos con información general, vamos a un corte y regresamos, no se despegue. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, en entrevista con Antonio Soto. Trabajamos fuerte el 2011 para ganar la gubernatura en Michoacán, en ese tiempo con Silvano Aureoles. A ver, no, yo no me voy a otro partido político, no es mi intención hacerlo. Prefiero ahora ver qué aporto al gobierno del estado de Michoacán. En política los amigos son de mentiras y los enemigos son de veras. ¿No eres silvanista? Fui perredista 33 años. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarte a nuestro programa Consulta Médica en esta tercera temporada. Un programa con temas médicos, especialistas, médicos, consejos, interacción entre tú y el especialista. Así es que yo te quiero invitar a que nos acompañes en todos nuestros programas. Consulta Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Todo el sistema al pueblo. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Pero a las 8. Vamos ahora a la opinión de Carlos Ortiz Paniagua sobre el Día Mundial de la Tierra que fue hace unos días. El 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra. ¿Has escuchado la frase "el mundo se va a acabar"? ¿Qué piensas al respecto? Hola, soy Carlos Ortiz, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Organización de Naciones Unidas lanza una llamada de atención en la conmemoración del Día Mundial del Planeta Tierra, de nuestra Madre Tierra. ¿Sabes que cuenta con unos 4.500 millones de años? ¿Y que la vida en este planeta cuenta con unos 3.700 millones de años? La presencia de los humanos tiene apenas unos 200.000 años. Esto equivale a menos de 4 horas si la historia del planeta la simplificásemos en un año de 365 días. Lo preocupante es que a partir de la primera revolución industrial aumentó la degradación de los ecosistemas. Peor aún, en los últimos 60 años hemos generado 6 problemas ambientales que ponen en riesgo la vida en el planeta. Y todos ellos tienen que ver con nuestro estándar de vida, es decir, con nuestra forma de resolver las necesidades socioeconómicas o nuestra forma en cómo vivimos. Estos problemas son los siguientes. 1. El cambio climático. 2. El cambio de uso de suelo. 3. La generación de residuos y basura. 4.
la reducción de la calidad y cantidad de agua disponibles. 5. La degradación de los ecosistemas y la contaminación del aire, suelo y agua. 6. La pérdida de biodiversidad, consecuencia de todas las anteriores. Para resolver este problema, se debe incrementar la inversión económica en la restauración de los ecosistemas. Al momento hay suficiente capital para ello y se debe empezar ya. Según la Organización de Naciones Unidas, el dinero no es un problema. Se debe invertir en energías renovables y abandonar lo más pronto posible los combustibles fósiles. Invertir en investigación para encontrar la manera de convertir los residuos en desechos y materiales útiles, logrando reducir los residuos y seguir produciendo bienes sin recurrir a más extracción. 3. La purificación del agua para devolverla limpia al medio ambiente y los ecosistemas. 4. Invertir en viviendas funcionales, eficientes y ecológicas, que no solo generen su propia energía, sino reciclen su propia agua y armonicen con el entorno natural. Invertir en generar comportamientos de bajo impacto, esto es, en educación ambiental, para que la toma de decisiones cotidianas sea siempre a favor del cuidado del planeta. Y con ello empezaríamos con ser más frugales en nuestra forma de consumo. Esto lo podemos hacer desde ya. Si se invierte en mejorar nuestra casa, que es nuestro planeta, se mejora en automático nuestra calidad de vida. Para México y Michoacán es necesario, además, empezar combatiendo las 3 I's de la insostenibilidad, que son la inequidad, la injusticia y la inseguridad. Después de todo, el mundo no se va a acabar. Aún le quedan varios miles de millones de años. Pero algunas especies, como la humana, por ejemplo, sí pueden desaparecer de este planeta si no lo cuidamos. Cuidemos entonces nuestra casa, nuestra madre tierra, y con ello a todas las especies que conviven con nosotros. Gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la oportunidad y gracias a ti por tu atención. Hasta la próxima. Es cuanto. La nueva mesa directiva del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán presentó su agenda de trabajo. Yesenia Magaña nos tiene los detalles. El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, que fue renovado a mediados del mes de marzo, presentó su agenda de trabajo, que consiste en generar una estrategia hacia el interior del Consejo para el desarrollo del ecosistema empresarial, así como empresas sustentables comprometidas con el desarrollo integral. Para que se promueva el desarrollo económico del Estado, tenemos que fortalecer mucho a la comunidad empresarial. Y la comunidad empresarial no solamente, somos los que estamos aquí representados, cerca de 150,000 empresas en todo el Estado, pero también para fortalecer el desarrollo económico tenemos que involucrar a la sociedad, al gobierno, a los proveedores, a la región, y ese es parte de lo que al final nosotros creemos que tenemos que involucrar a todos los stakeholders, le llamamos, es toda la parte involucrada, incluso la sociedad civil. Actualmente en Michoacán, entre el 70 y 80% de los líderes empresariales son millennials. De ahí la importancia de enfocarse en fortalecer a los jóvenes, así como a los emprendedores, refirió el presidente del Consejo. Prácticamente son empresarios millennials que ya están a cargo del desarrollo económico en sus regiones, sustituyendo a los boomers. Los millennials son empresarios al frente de sus empresas que oscilan entre 27, 32 años a 48 años. Ese es el nuevo ecosistema que dirigirá el futuro del desarrollo económico. Con las características de que esa masa crítica de empresarios jóvenes, pues traen otro chip, traen otra cultura de desarrollo empresarial más inclusiva, más incluyente, con también mayor responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Ser apartidista, garantizar la autonomía del Consejo fueron encomiendas reiteradas para los representantes del sector empresarial del Estado. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. La iniciativa privada insistió a las autoridades de los 3 niveles de gobierno que se coordinen para obtener mejores resultados en materia de seguridad.
El sector empresarial de Michoacán confió que con la coordinación de los 3 niveles de gobierno, dejando de lado los temas partidistas, se lograrán mejores condiciones en materia de seguridad para el Estado y esto a su vez generará condiciones de inversión y generación de empleo. Por supuesto que necesitamos condiciones para la inversión y la postura que hemos estado vertiendo desde hace ya cerca de 15 días es convocar a la coordinación. Nosotros es un tema del cual no somos especialistas, pero como sociedad civil organizada productiva necesitamos coordinación para que se creen las condiciones. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán refirió que se analiza la contratación de elementos de seguridad de la policía auxiliar, solo si los expertos de seguridad lo consideran fundamental para mejorar las condiciones. ¿Qué celebramos? Que ya se estén coordinando, que estén teniendo pláticas, solamente dialogando se puede llegar a un acuerdo y eso lo celebramos y lo exigimos. Segundo punto, no podemos nosotros fijar una postura de cuál es la solución. Si la solución, según los especialistas, es esa, la apoyaremos. Hay muchas maneras, muchas vertientes. Ahí es un punto delicado que solo los especialistas conocen. Nosotros que no conocemos no podemos pensar que esa sea la solución, pero si se decide que así sea, estamos para apoyar lo que nos propongan quienes saben. Los representantes de la iniciativa privada consideraron que existe voluntad para coordinarse a favor de la seguridad de los michoacanos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Celebran constructores de la entidad que el gobierno dé prioridad a empresas locales para el desarrollo de obras de distintos ramos. Así lo dijo Antonio Tinoco Zamudio, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el estado de Michoacán. Las obras que se han licitado y contratado por parte del gobierno estatal han sido prácticamente todas asignadas a empresas michoacanas. Ahorita hay bastantes obras en proceso de licitación. Confiamos en que la postura del señor o del gobierno seguirá a fortalecer siempre a la economía local, aparte de que el Estado recibe de participaciones federales lo correspondiente a lo que este mismo tributa. Entonces, empresas que tributen el Estado abonan a que en próximos años reciba más recursos federales el Estado. Entonces, pues la verdad, creo que nosotros somos aliados del gobernador y el gobernador debe ser aliado también de los constructores y de las empresas michoacanas. Antes de despedirnos, le comento que fomentan la participación de las comunidades en la prevención de enfermedades y también en la atención oportuna de la salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán promueve acciones de prevención en las comunidades del estado, entre las que se encuentra la acción comunitaria, que es un conjunto de actividades que fomentan la participación de los habitantes de las localidades en favor de la salud y que se realiza en coordinación con líderes comunales y personal de IMSS Bienestar. El supervisor de este programa, Orval Sánchez Cacacho, explicó que esta estrategia está basada en 2 componentes. Uno que es la atención médica a través de las unidades de primer nivel y hospitales de segundo nivel, y otro en las comunidades compuesto por supervisores y promotores. Por ello resaltó la importancia de este programa, ya que dijo es una atención cercana del equipo de salud hacia la comunidad, contribuye a mantener una comunidad sana y consciente de la prevención de enfermedades y la participación de la población en acciones en favor de la salud y la sociedad. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán. Y con esta información llegamos al final de esta emisión de aquí a las 8 y le invitamos a mantenerse informados a través de este espacio público y desde luego a través de las redes sociales. Tenemos una cita el día de mañana aquí en el Sistema Michoacano Radio y Televisión, Gera. Así es, mientras tanto cuídese mucho, ha estado haciendo calor, así que a hidratarse muy bien y a mantenerse bien alimentado también. Le esperamos el día de mañana, cuídese mucho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo.
En Caja Morelia Valladolid ya puedes obtener tu crédito en línea. Hasta 80,000 pesos sin aval y en menos de 24 horas. Caja Morelia Valladolid, el respaldo que necesitas. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Todo el sistema al pueblo. Clasificación A. Apto para todo público.